distintivos de nuestra pentecostalidad. Somos pentecostales y creemos en primer lugar que Cristo salva. Solo a través de Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo Cristo. Hoy vamos a enfatizar la verdad sobre la sanidad divina. Y el título para este día es: en el cielo no hay hospital. Porque creemos firmemente que la obra de Cristo en la cruz del Calvario compró no solamente nuestra salvación, que es el regalo más grande, sino que esa salvación incluye nuestra sanidad plena y total. Y tengo que decir a la luz de la Biblia, pues que la palabra del Señor habla de forma clara, ratifica la sanidad divina. Ahí podemos ver cómo el Señor Jesús sanó muchas enfermedades. La proclamación del evangelio que él hacía estaba acompañada por sanidad. Sanó cojos, sanó ciegos, sanó paralíticos, inclusive resucitó muertos. Mayormente limpió leprosos. ¡Qué lindo! Y la Biblia dice en la carta a los Hebreos, por allá en el capítulo 13, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que si Él sanó hace 2000 años cuando estuvo en un cuerpo físico, lo sigue haciendo hoy a través de su cuerpo, que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. De hecho, la gran comisión registrada en el Evangelio de Marcos así lo asegura. Dice el Señor: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Y ojo, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. El Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, sanaba, al igual que sus discípulos, sanaban por medio de palabras y por medio de toques. Y es bueno que entendamos que Dios puede sanar todas las enfermedades. No nos cabe la menor duda. Él tiene el poder para hacerlo, aunque no siempre lo va a hacer, porque de repente tiene un propósito más grande. Y quisiera en su corazón dejar una verdad, y es que Dios es nuestro sanador. Dígale al que está allí en ese lugar con usted escuchando la palabra: Dios es mi sanador. Dios es nuestro sanador. Y quiero marcar 4 verdades sobre la sanidad a manera de introducción. Número 1, Dios nos protege de la enfermedad. Y damos gloria a Dios por aquellos que durante esta pandemia no se han contagiado y no han tenido que experimentar esta pesadilla del virus. Dios puede hacerlo. En segundo lugar, Dios nos acompaña en la enfermedad. En el caso de nuestra familia, de maneras diferentes, fuimos contagiados, pero sentimos la compañía del Señor. El Señor caminó con nosotros. Número 3, Dios nos sana de la enfermedad. Hoy puedo declarar, y estoy esperando algunos exámenes médicos, pero puedo declarar en fe que Dios sanó mis cuerdas vocales. Dios sana, Él lo puede hacer. Pero número 4, Dios sana definitivamente. Es así como personas que se han ido, personas tan amadas desde nuestra hermana Margarita Baracaldo, Sigifredo, Eduardo Rodríguez, Rafita, Arturito, Alejandro,
que partieron, que probablemente cualquiera diría fueron derrotados por la enfermedad. No, ganaron la batalla porque en el cielo no hay hospital. Allí no hay enfermedad y ellos están viviendo en esa vida plena. Yo quiero que hoy, a la luz de la palabra de Dios, prepare su Biblia allí en la carta de Santiago, capítulo 5, y a la luz de este pasaje vamos a responder una pregunta, y es: ¿qué relación hay entre oración y sanidad? ¿Qué relación hay? Porque indudablemente la hay. Y quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor. Lea conmigo a partir del versículo 13, Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. 19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Amén y amén. Escribe esto en tus apuntes, tú que tomas nota de la predicación. La oración nos ayuda a encontrar sanidad. Todos aquellos que en la Biblia recibieron sanidad, la recibieron por la mediación de la oración. Es decir, Jesús no sanó a alguien en contra de su voluntad, igual que no salva a alguien en contra de su voluntad. Siempre hubo alguien que oró y que pidió que el enfermo fuera sanado. Y en este texto quiero que nos enfoquemos en 3 áreas en las que la oración trae sanidad. En el versículo 13 encontramos la primera y es esta: la oración trae sanidad al corazón. Y cuando estoy hablando de que trae sanidad al corazón, no me refiero al miocardio, al músculo, a lo que está ahí. Me refiero a las emociones. Porque mira lo que dice el versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Esta palabra aflicción tiene que ver con problemas, o si me permiten usar el término, enfermedades emocionales. Tiene que ver con la depresión, con la ansiedad, con la angustia, con la amargura y emociones así por el estilo. La Nueva Traducción Viviente, diciendo de este texto, lo traduce: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades?
La Biblia de las Américas dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Y es que el seguir a Cristo, el ser salvos, no nos hace inmunes a los problemas. Vamos a enfrentar problemas, dolor y sufrimiento. El punto es que si no sabemos manejar esos problemas, terminamos enfermos emocionalmente. Terminamos amargados, ensimismados, culpando a otros, odiando a otros. Este texto, de hecho, que nos habla del dolor y del sufrimiento, nos dice que cuando enfrentemos esas situaciones adversas, tenemos que imitar a los profetas que nos antecedieron. Mira el versículo 10, ahí mismo en ese capítulo 5. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amados, cuando la situación se pone complicada, tenemos que aprender a tener paciencia. Tenemos que aprender a orar. La respuesta para las crisis emocionales no es amargarse, no es desanimarse, no es maldecir y mucho menos apartarse de los caminos de Dios. La respuesta es orar. ¿Por qué? Porque si no oramos, no solo no resolvemos los problemas, sino que los agravamos. La situación se complica más. Dios quiere y Dios puede resolver sus problemas, pero usted tiene que orar. Tiene que mediar la oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede manifestar su poder si usted toma la actitud de autosuficiencia, de orgullo, de independencia. Quien no ora, tristemente, no va a experimentar el poder de Dios. Quien no ora se separa del poder y de la majestuosidad de Dios. Aprende esto. A mayor aflicción, mayor oración. Nada, absolutamente nada resolvemos amargando. No lo vamos a resolver. Lo que dice aquí es, ¿estás afligido? Pues ora. Pero mira lo que dice también la segunda parte de este versículo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la palabra alabanza se halla en la Biblia más de 550 veces. Cantar alabanzas es algo así como cantar con el arpa, lo que hoy para nosotros sería cantar con la guitarra. Es decir, lo que nos dice Santiago es que tenemos que aprender a orar no solo en la aflicción, sino también en la alegría, porque la alabanza es una forma de oración. Cuando tú cantas y cantas, por supuesto, canciones que alaban al Señor, es una forma de orar y tenemos que aprenderlo. Aprende esto. Debo orar en todas las circunstancias. Debo entender que Dios es más que suficiente. La mejor forma de enfrentar los problemas es orando. Así como Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, a pesar de la crisis, a medianoche oraban y cantaban. Y eso desató el poder de Dios. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Sabes por qué? Anota esto. Porque la oración vence la aflicción. Cuando hay aflicción, es la alarma de Dios llamándonos a la oración. En segundo lugar, la oración trae sanidad, no solo al corazón, trae sanidad al cuerpo. Y a veces como cristianos tenemos la tendencia a reducir. Y reducimos la sanidad simplemente
a que el Señor nos quite las molestias del cuerpo, pero esa es solo una parte. En este texto bíblico hay claves para entender la voluntad de Dios referente a la enfermedad. Pero quiero antes aclarar una vez más aspectos generales de la Biblia referente a la enfermedad. Permítame aclararlos. Uno de ellos, la enfermedad en general es el resultado del pecado. En el mundo hay enfermedad porque el pecado entró al mundo por causa del pecado de Adán y Eva. Esa es la causa principal. Pero en ocasiones la enfermedad particular de alguien es causada por su propio pecado, no por el pecado de Adán. Me explico. Alguien que hace consumo de drogas ilícitas, pues va a terminar enfermo. El que se la pasa embriagándose, emborrachándose, va a terminar enfermo. El que no tiene una conducta casta sexualmente, el que no cree en el matrimonio, el que no honra lo que Dios honra, sino que vive desordenadamente en el área sexual, pues se va a enfermar, va a abortar, va a tener cualquier cantidad de enfermedades. Ahora, el abuso de las comidas. Cuando se abusa del azúcar, de la sal, de las grasas, de las harinas, cuando no se hace deporte, eso es un pecado contra nuestro cuerpo y eso va a traer enfermedad. Pero, no toda enfermedad es producto del pecado. Job, que Santiago menciona aquí, él tuvo una enfermedad, pero no fue producto de su pecado, fue un ataque satánico. Fue que él sencillamente, el diablo lo atacó de tal manera, por supuesto, con un permiso de Dios. En la Biblia encontramos una mujer que estaba encorvada, jorobada, porque el diablo la tenía atada por cerca de 18 años. El mismo Pablo dice que el Señor le había permitido que Satanás le colocara un aguijón, que Satanás lo abofeteara para que no se enorgulleciera. Hay enfermedades de diferente índole. Por eso, frente a todas estas situaciones, la opción es orar. Tenemos sí o sí que orar. Y creemos esto, que Dios puede sanar y lo hace muchas veces de forma milagrosa, sin remedio, sin el médico. Amén. Lo creemos, somos pentecostales. Pero mayormente lo hace a través de otros medios, como la medicina, como el médico, como la ciencia. Y finalmente es Dios el que sana. Pero también tengo que decir que no siempre Dios sana a nuestros enfermos. Y eso no es porque sea falta de fe, sino porque Dios tiene un plan. Con esto aclarado, aquí Santiago nos dice en el versículo 14 que si alguien está enfermo, debe hacer llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ojo con esto. El enfermo debe tomar la iniciativa de llamar a los ancianos que son los líderes de la iglesia. Hay personas que se enferman, tienen crisis y se quedan en la casa amargándose. Es que la iglesia no me cuida, no me pastorea. Mentira, sí, tenemos una estructura tal que la mayoría somos cuidados y pastoreados. El problema es que a veces nos amargamos, nos callamos en lugar de llamar. ¿Sabe? Y este texto dice que los ancianos deben ir a esa casa. Es decir, que la sanidad sucede en un ambiente familiar. Perdóneme por lo que voy a decir, pero lo voy a decir. No hay evidencia bíblica de que se hicieran cultos de sanidad y milagros, noches de gloria. No, nada. Lo que hacían era que los ancianos, en el caso nuestro, los pastores, los coordinadores, los líderes, van a las casas y oran. Es lo que dice el texto, deben orar. Y ojo, lo que sana al enfermo es la oración de estos líderes, porque a veces uno enfermo ni ganas tiene de orar.
Y no es a veces la fe del enfermo, sino la fe del líder. Pero ojo, no es el poder del líder el que sana y levanta a los enfermos, es el poder de Dios. En el reino de Dios no hay super ungidos y super especiales. No, Dios te puede usar a ti para traer sanidad a otro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. Ora por los enfermos. Ora, atrévete a imponer las manos. Y en este texto dice que los ancianos debían ungir al enfermo con aceite en el nombre del Señor. Esto no es algo místico. Sencillamente el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así como el pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y en tiempos bíblicos el aceite era un producto medicinal muy frecuentemente usado. Es como decir hoy en día que alguien tiene COVID, pues uno no le dice, únjalo con aceite. No, uno lo que dice es que tome jengibre, que tome moringa, que haga esto, que haga aquello. Era el producto usual. ¿Cómo debemos entender esto? Así de sencillo. Dios usa su poder sobrenatural para sanar, pero también usa la medicina. El punto es este, hermanos, que debemos tomar las medicinas, tenemos que ir al médico, pero siempre seguros y creyendo que es Dios el que produce la sanidad. Es Dios el que sana. El médico, si yo me fracturo un brazo, me va a colocar un yeso, pero es Dios el que hará que mi brazo suelde. El punto aquí es que nuestra confianza no debe estar puesta en la medicina, en el médico, sino en el Dios todopoderoso, en el Dios que nos sana. Es un Dios tan poderoso que en el cielo no hay hospital. Allá no se requiere porque está Él, que es nuestro sanador. Así que la oración trae sanidad al cuerpo. Escribe esto. La oración de la comunidad trae sanidad. La oración de la comunidad trae sanidad. Y yo le doy gracias a Dios, porque cuando estuvimos realmente luchando por la vida de manera especial de Samuel, que estuvo a punto de ser entubado, la oración de este cuerpo pastoral, y bendigo a mis pastores, bendigo a mis líderes, bendigo a esta linda iglesia que se unió en oración. Dios escuchó y Dios respondió. Alabado sea Dios, porque la oración de la comunidad trae sanidad. Cuando estés enfermo, en lugar de amargarte, en lugar de desesperarte, llama a tus líderes para que oren por ti. Pero en tercer lugar, la oración trae sanidad no solo al corazón, no solo al cuerpo, sino a la comunidad. En este texto bíblico podemos deducir que muchas veces algunos creyentes se apartan de Dios, se amargan por algo que vieron o vivieron y se apartan. Y en ese apartamiento Dios produce o permite una enfermedad. ¿Para qué? Para que recapacite y vuelva a sus caminos. Realmente, ya lo dije, no toda enfermedad es causa por el pecado, pero algunas sí. Por ejemplo, el Salmo 32, lo puedes leer más tarde. David dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. David se empezó a enfermar. Por eso, como comunidad, debemos mantener una oración a favor de aquellos que se han apartado. La actitud nuestra como iglesia, cuando alguien se desanima, se amarga o se frustra, no es afirmar eso. Oiga, sí, uy, es que esa iglesia es terrible. No, 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 es que esos pastores, ¿cómo son? No, es que allá es la mera rosca, es que allá es esto y aquello, y le abren el oído al diablo. No. Mire lo que dice el versículo 19 y 20. Esto es muy interesante. Dice, hermanos,
Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver, oiga esto, otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, oiga, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. A veces las comunidades, las iglesias se enferman. ¿Y por qué se enferman? Porque cada uno de nosotros que somos miembro y cuerpo, parte de este cuerpo, decidimos actuar mal. Imagínense que este brazo le dé por separarse de mi cuerpo, pues lo va a enfermar. Que mi hígado diga, pues no funciono, me rebelo, pues se va a enfermar. Porque hay iglesias enfermas, porque los miembros no actúan bien, porque hay gente que no es sabia. Y como dice este texto, si alguien se extravía, la actitud nuestra es ir a buscarlo, a rescatarlo, no para sacarlo, no para amargarlo y decirle, oiga, sí, venga, abramos otra iglesia y esto es lo peor que ha pasado. No, sino para que vuelva, porque es que es la iglesia de Cristo. Rescatar a los que se han apartado no solo puede salvar el alma de esa persona del infierno, sino que realmente va a ayudar para que la comunidad sea sanada. Por eso en el versículo 16, Santiago dice sencillamente que lo que tenemos que hacer nosotros, la actitud nuestra debe ser confesar unos a otros sus pecados. Y esto no está hablando de que tenemos que ir a chismear de los pecados de otros, no. Significa que si yo tengo un problema contigo o tú tienes un problema conmigo, tienes que venir y confrontarme y decirme la verdad con amor, con firmeza, pero decirme la verdad. Y de esa manera confesamos nuestros pecados, porque dice, confiesen sus pecados, oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Pero tristemente, hay algunos que frente a las crisis y dificultades lo que prefieren hacer es cambiar de iglesia en lugar de cambiar de corazón. Lo que hacen es amargarse, no es la actitud. Eso no es bíblico, eso no es cristianismo. Jesús dijo, si alguien trae la ofrenda al altar y allí se acuerda de que su hermano tiene algo contra usted, ¿qué tiene que hacer? Dejar la ofrenda, ir y reconciliarse. Lo que aquí Santiago dice, confesarse los pecados, orar unos por otros. En lugar de guardar rencor, de amontonar resentimientos, deberíamos mantener la comunión por medio de la confesión y la oración. Tenemos que aprender a confesar, tenemos que aprender a orar y a reconocer que yo soy parte de este lindo invento que es la iglesia. Porque déjame decirte, la medicina moderna no tiene remedio para esas enfermedades. No tiene remedio para la culpa, para la amargura, no. Solamente la confesión a Dios, la confesión a mi hermano al que he ofendido, eso me va a sanar. Así que mucho ojo. Tengan cuidado con lo que hacen. Porque yo he escuchado a algunos que tristemente optan por hacerle daño a la comunidad y se llenan la boca diciendo, no, es que yo no estoy a favor de la institución. Es que la iglesia como institución, perdóneme, tiene que leer la Biblia. La ignorancia es atrevida. Es que la iglesia es cuerpo, la iglesia es edificio, la iglesia es familia y la iglesia tiene que ser institución. Y por lo menos esta iglesia, la Gran Comisión, es institución porque reporta impuestos a la DIAN, porque sencillamente no somos una iglesia pirata, somos una institución, pero aún así seguimos siendo la iglesia de Cristo. Tengan cuidado, porque algunos en su ignorancia dicen, no, yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Oye,
¿Cómo vas a decirle a Cristo, amo tu cabeza, pero aborrezco tu cuerpo? Porque es una institución, porque tiene errores. El Señor ya sabe que tiene errores, pero es la iglesia de Cristo. Y sabes, lo que Cristo hizo por su iglesia, que es su esposa, fue entregar la vida por ella. Así que Cristo ama a la iglesia. Y si tú amas a Cristo, tienes que amar la iglesia. ¿Y qué tendrías que aprender? Tienes que aprender a orar para que el Señor sane la comunidad. Y sabes, Santiago aquí también menciona a uno de esos profetas. Para mí es mi profeta, mi personaje bíblico después del Señor Jesús preferido, y es Elías. Y lo que dice es que Elías era un hombre común y corriente, con debilidades, con errores, con pecados, con fallas, pero era un hombre que oraba, era un orante, y Dios usó a Elías para sacudir y para transformar su nación. Porque frente a lo que vive Colombia, la mejor alternativa que como iglesia podemos aportar es orar por este país. Orar para que el Señor intervenga. Orar para que el Señor sane y restaure nuestra tierra, a pesar de nuestras imperfecciones. Como Elías, un hombre con debilidades y errores, pero oró. Elías representa a la iglesia, y la iglesia tiene que levantarse a orar para que haya sanidad. Es decir, la sanidad divina incluye el corazón, las emociones. La sanidad divina incluye nuestro cuerpo, claro. Incluye la comunidad, la iglesia. Incluye la nación. Termino haciéndote unas preguntas. ¿Queremos superar los problemas emocionales? Oremos. ¿Queremos ver sanidad en nuestro cuerpo o en el cuerpo de nuestros familiares y amigos? Oremos. ¿Queremos ver una iglesia fortalecida, restaurada y bendecida? Oremos. ¿Queremos un país mejor? Oremos. Porque definitivamente la oración sí trae sanidad. Debemos orar en cualquier circunstancia con esa seguridad de que Dios responde nuestras oraciones. En fin, para cambiar nuestra realidad hay que crecer en espiritualidad. Si quieres cambiar tu realidad, debes crecer en espiritualidad. Tenemos que orar, porque la oración trae sanidad. Y con esa claridad te invito a colocarte en pie y vamos a orar. Y vamos a orar creyendo, vamos a orar con fe. La clave aquí no es nosotros, la clave aquí es Cristo. Cristo sana. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él. No porque no lo merezcamos, no porque seamos buenos, vamos a creer en Él. Y Él va a sanarte de esa depresión. Y Él va a sanarte de esa ansiedad, de esa preocupación, de ese estrés. Él va a sanar tu cuerpo, Él va a hacer milagros allí en el cáncer, donde quiera que estés enfermo. Dios te va a sanar. Hoy hay sanidad para tu cuerpo por la obra de Cristo. Levantémonos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Creemos a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y creemos que tú sigues sanando hoy en día. Y no solo sanas las enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades del corazón. Yo te ruego, Padre, que pongas tu mano allí sobre la vida de esta mujer que lucha con la depresión, que lucha con la inestabilidad emocional.
Obra en el corazón de este hombre que vive lleno de ansiedad, de angustia, de preocupación por el futuro. Señor, rompe toda cadena, rompe toda atadura. Mira, oh Dios, aquellas enfermedades que son producto de la opresión satánica y diabólica. En esta hora le ordenamos a Satanás que huya en el nombre de Jesús. Que huya ahora en el nombre de Jesús. Suelta esa mente, suelta ese corazón. Ahora todo pensamiento de suicidio se va fuera en el nombre de Jesús. Toda angustia, toda depresión, toda amargura, todo odio se va ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven, obra ahí, Señor, en ese cuerpo afectado. Mira el dictamen que la medicina ha dado, que no hay esperanza, pero tú eres nuestra esperanza. Sanaste ayer y sigues sanando hoy. Sana, Señor, el cuerpo de tu hija. Ese cáncer desaparezca ahora. Ese tumor maligno se va fuera. En el nombre de Jesús, normaliza el funcionamiento de ese hígado, de esos riñones, de ese corazón. En el nombre de Jesús, todo virus, llámese COVID o lo que sea, toda secuela ahora sea sanada por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu. Señor, creemos que llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga hemos sido sanados. Pero Señor, oramos por esta iglesia donde nos has puesto. Entendemos que es el cuerpo tuyo, imperfecto, en proceso, en crecimiento. Pero Señor, perdónanos. Ayúdanos a tener amor por esta comunidad. Ayúdanos a honrar a nuestros líderes y pastores. Ayúdanos a levantarnos a orar para que sanes nuestras comunidades. Bendice, Señor, cada iglesia local, allí en Granada, en Puerto Lleras, en Garagoa, en La Capilla, en el Valle de Tensa, en Quipile, allí en Ciudad Bolívar, en Soacha, en Suba, en todas nuestras sedes, en Bogotá, en Gachantibá. Señor, bendice y levanta una iglesia sana. Pero, Señor, ayúdanos también a traer sanidad a nuestra ciudad, a nuestro país. Enséñanos a orar creyendo que tu poder puede quitar, puede transformar lo que haya que hacer, Señor. Señor, creemos y confiamos y esperamos en ti, y en esta hora te declaramos como nuestro sanador. ¡Aleluya! La oración trae sanidad. No quiero terminar este tiempo sin dar la oportunidad antes a aquellos que de repente se han conectado por primera vez, alguien les invitó y están escuchando la palabra, y al escuchar este mensaje dicen: yo quiero tener esa sanidad de la que habló este predicador. Yo quiero tener sanidad en mi corazón, en mi cuerpo. Yo quiero esa sanidad. Quiero decirte, el primer paso que tienes que dar es reconocer que eres pecador. Arrepentirte, pedirle perdón a Dios y rendir tu vida al Señor Jesucristo. Él te va a traer salvación y te va a traer sanidad. Si ese es tu deseo, si eso es lo que quieres hacer, allí donde estás, con todo el corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Te pido perdón. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, trae a mi vida completa sanidad. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que tienes la vida eterna, de que Dios ha perdonado tus pecados y de que va a empezar
a transformarte de una manera especial. Escríbenos al número que aparece en pantalla. Si nos estás oyendo por un audio, escríbenos o llámanos al 314-297-4108. Allí estamos para ayudarte, para compartirte literatura, materiales que te ayuden a crecer en el caminar con Dios. Vamos a adorar a Dios, alabémoslo a Él y declaremos que por Él es que nosotros somos sanos. Él es nuestro sanador. Adoremos a Dios, alabemos al Señor. La venida de un Salvador, Él resucitó, nos reconcilió con nuestro Dios, del cielo descendió, por todos Él